Hola, mi nombre es Eva, soy de Uruguay y bueno, somos muchos acá, pero me parece que por un tema de que no sé cómo va a salir esto, tendría que empezar yo y primero hacer esto, cosa de que sea fácil de cortar si sale mal y después todos decimos el nombre. Bueno, tengo un ejercicio para todos. Bueno, sé que para estar acá va a ser un poco más fácil porque ya tienen como un par de pistas, pero persona que está escuchando, quiero que trates de averiguar de qué va esta canción que voy a tratar de cantar y a ver que pienses cuál es el tema principal de la canción. De desatrapa. Tengo la necesidad de retirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por dulce orgullo, necesidad de irme al riesgo de los gases en escondites y en secretos, con la locura como estandarte. ¿Para? Me perdí. Ahí va. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a estar todo con el hambre. Me das 1000 canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas y eso es. Voy escuchando Dancing Moon, una sonrisa de oreja a oreja. Dale, no sé, es un problema de actitud. Y ahora lo dejo pensando con esta moraleja. Ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre, que des también mejor que falte y no que sobre. Me das 1000 canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Bueno, hubo un par de problemas ahí, pero se hizo lo que se pudo. Bueno, a ver, queridos, ustedes, ¿de qué piensan que va la canción? Bueno, a mí esta es una que se llama Calypso, es de Las Pastillas del Abuelo, una banda argentina. Ahora tenemos nuestro representante. Más representante. Y
Bueno, en realidad a mí lo que me llamó la atención es que esta canción la conozco desde hace mucho y siempre me pareció que es una canción de amor que habla de algo que una persona está necesitando para vivir, tipo la pena que le genera el no tenerlo. Y lo que me llamó mucho la atención es un día cuando me enteré que esa canción es dedicada a la cocaína. Y como te muestra como del lado de un adicto a hacer cocaína y lo que le genera a esa persona y cómo le llena ese vacío. Y me pareció una forma linda de empezar este debate de hoy, este intercambio de ideas, que la idea es que sea basado un poco en el rol que cumplen las drogas en nuestras sociedades hispanohablantes y portugués hablantes. Y bueno, ver un poco de nosotros como jóvenes estando como todo el tiempo expuestos a todo al rol que cumplen, ¿no? Estas sustancias y como la posición. Bueno, hace poco estaba leyendo, preparándome un poco para esto, el informe que sacó en 2019, o sea, el año pasado, hace un mes, la Organización de los Estados Latinoamericanos y relacionado con la salud, con la comisión que está especializada en las drogas, y la verdad es que como continente somos como el que está más rápidamente en todas las sustancias, llegando a rankings muy parecidos a los Estados Unidos ya. Personalmente en Uruguay y en Argentina es donde están más altos, incluso traspasando a los rankings de consumo de Estados Unidos, que siempre fueron como los más altos. Y bueno, era para ver un poco como cuál es la posición, cómo es ser un adolescente que está tratando de salir adelante y que a todos nos pasó de tener amigos, que está dentro de ese mundo, o quizás mismo haber probado cosas. Así que nada, como esa idea un poco de discutir sobre eso. Creo que nos presentamos primero. Ay, piso. Arre. Bueno, el representante de Argentina primero. Hola a todos, todas, todes. Soy José. Soy de Salta, el norte de Argentina. ¿Dónde? Lo aclaro porque sí, lo aclaro porque muchas veces no tengo como acá en un contexto en el que hablamos mucho, conozco mucha gente hispanohablante, me preguntan de dónde soy, incluso cuando fui a estudiantes mexicanos me preguntaron de qué parte de México era. Y no, porque mi acento es una combinación muy extraña. Y bueno, en fin. Pero preséntate, ya me güey. presenté. Soy Basel de México, de Iztapalapa. Soy Cosme de Paraguay, específicamente de Luque. Soy Antonio de Brasil. Soy Alan de Cartagena, Colombia. Soy Daniel de Bogotá, Colombia. Hola, soy Nicolás de La Paz, Bolivia. Hola, soy María de Perú. Hola, soy Nuria de México. Hola, soy Sara de la Ciudad de México. Hola, soy Vicky de Barcelona, España. No, Samuel. Samu, tu nombre y tu país. Samuel, Guatemala. Berenice. Berenice de la Ciudad de México. Ok. Bueno, ahora sí que ya sabemos quiénes estamos acá. A ver si alguien quiere arrancar a hablar un poco de su punto de vista medio abierta a la discusión de hoy. Y bueno, también un poco, si vienen escuchando nuestros otros podcasts, hoy es también como un cambio en el ritmo y quizás en el ambiente de discusión, un poco más descontracturado. Creo yo que es muy importante lo que dijo Eva en cuanto a, bueno, las pastillas del abuelo. Yo particularmente no soy tan fanático del rock nacional argentino como lo es mi hermano, por ejemplo. Él se va a todos los recitales y no sé,
te puede cruzar literalmente el país entero por solamente recitales de Indio Solari, las pastillas de abuelo, de no sé, La Berizo, etc. Y yo por ahí escucho esas canciones y demás. Y creo que es muy importante lo que dijo ella porque son cuestiones que están implícitas en la letra de la canción y al mismo tiempo cuando hablamos de muchas otras cuestiones sociales, pero en este caso lo que refiere a las drogas, ¿no? También está muy implícito dentro de lo que es nuestra cultura y vida cotidiana. Y no sé, un poquito de esa analogía. Sí, yo particularmente, quizás también hoy sea un momento de, no revelaciones, pero de cosas un poco comprometedoras. Confesiones. De confesiones. Bueno, no, yo particularmente sí creo que toda mi vida estuve rodeado como por el lugar en el que vivo, como el círculo de amigos que tengo, todo el tiempo, toda mi vida estuve rodeado de personas que consumen, ¿no? Todo tipo de drogas. Y creo que eso sí es muy interesante. Yo tengo como un grupo de amigos muy diverso. Y sí, como de todas las clases sociales, con el mismo hecho de que, bueno, Eva mencionó la cocaína, vi que más gente que conozco se vuelve, no quiero decir que son adictos a la cocaína, pero sí me vi rodeado en ambientes en los que se consume cocaína más frecuentemente y otro tipo de drogas. La marihuana también, súper común, todos los días. Y no sé, creo que ese tipo de cosas sí nos marcan, o como personalmente a mí me dio como una perspectiva de es lo más común en cuanto a marihuana, por lo menos es lo más que en Argentina las leyes y demás están tan regularizadas como en Uruguay, pero para mí yo digo sí, es súper común. Es más común ver a una persona ahora fumando marihuana en donde yo vivo que fumando un cigarrillo de tabaco. Y eso lo naturalizamos de alguna forma, ¿no? Bueno, yo creo que aparte de la situación de las drogas, como más que nada la droga de lo que es como el alcohol y como el rol que juega el alcoholismo dentro de mi contexto específicamente, pero no tan específicamente el alcoholismo como lo conocemos, pero más el alcoholismo funcional, lo cual es cuando la gente sirve, como las personas, o sea, funcionan, digamos, pero son alcohólicas, ¿no? Entonces no es notado que en verdad son alcohólicas y que en verdad tienen una adicción, y ahí hay un problema porque pues no se nota, ¿no? No se nota que son adictos porque de tal manera se puede decir que sirven porque está tan normalizado el tomar. Y esto como en personas adultas, pero también como ya comenzando desde menores. Sí, yo creo que la cultura, al menos en el contexto de donde yo vengo, el consumo del alcohol no lo condenan, pero el consumo de las drogas sí lo condenan. A pesar de que ambos son sustancias adictivas y ambos tienen efectos perjudiciales. Y es un tema que viene de la legalidad que tiene cada una de las sustancias y cómo eso afecta a la cultura. Cuando decís condena, ¿no te refieres como a la condena de la ley? A la condena social. La condena social, claro. La condena ¿Crees que tiene como un peso más grande el hecho de que la persona consuma drogas, socialmente hablando, de que sea alcohólico? Sí, claro. Y eso lo ves desde el punto de vista de que tu madre y tu padre nunca te van a decir vas a consumir drogas, eso ni se habla, es un tema tabú, sí, nunca lo vas a hacer. En cambio, ya cuando vas a cumplir tus 17, 18 años, ya tus padres hasta te van a invitar a una cerveza, cosa que nunca van a hacer con la marihuana. Oye, que eres un poco, Creo que yo creo que eso sí es muy interesante también porque desde mi como contexto personal Sí, existe que tu padre. No. En el mío sí. No personalmente mis padres, mi mamá. No, mis padres tampoco, pero sí, pero sí estuve como en un contexto familiar
no mío, pero como que yo me familiarizo con ese contexto, en los que sí como que el ambiente y las relaciones que tienen entre familiares son diferentes, y en torno al consumo, por ejemplo, de marihuana, son personas muy, como diríamos, abiertas, y eso también es como un concepto de abierto en qué aspecto. Entonces, personas que no lo hacen son del solista encerrado, y ahí capaz que algo. Pero sí, muy interesante en cuanto al consumo de alcohol. Yo, por ejemplo, comencé hablando sobre drogas, no dije nada de alcohol porque como por más naturalizado lo tenemos, ¿no? Y como a veces no juzgamos tanto que sea, que puede llegar como a ser, de pasar de ser algo funcional y por ahí decirlo oculto, a pasar a ser algo a una persona que ya no sea funcionalmente o socialmente funcional y que se pueda convertir en una persona violenta y que desnaturalice completamente, ¿no? Todo su entorno. Y la diferencia entre el alcohol y las drogas es que las drogas generan, al menos en los países donde no está legalizada, como son la mayoría de los países de Latinoamérica, generan un mercado ilegal que se cobra las vidas de un montón de personas debido a la violencia. Y en cambio el alcohol, que también es una sustancia adictiva y tiene efectos perjudiciales, como está legalizado, no está generando ese mercado ilegal. Y por ahí sí tiene que ver como culturalmente hablando, como nosotros, como los argentinos, tenemos como los lugares, quizás también muchas tradiciones, o culturalmente hablando, similitudes con cosas que se hacen habitualmente en Europa, tomar una copa de vino, o tomar vino con la comida del almuerzo por lo menos, es muy muy común. Y yo me acuerdo que en mi casa eso se utilizó completamente. Todos los almuerzos, mi abuela tomaba vino y yo tomaba con ella desde que era muy chiquito. Y eso, la mamá de... Sí, no nos damos cuenta, ¿no? Sí, incluso, bueno, una cuestión mucho más de quizás negligencia, vi también en otras casas, niños tomando como la mamadera, como dice, del biberón, como dice, ¿En serio? sí, Nicolás, para que duerman un poquito, y eso ya es como, eso ya es algo diferente, ¿no? En México es Coca-Cola. ¿Qué onda? Para dormir con María de chiquitito. Yo tengo una pregunta justamente con lo que Alan estaba diciendo, porque obviamente en Bolivia también hablar de drogas es un tema tabú y termina siendo penalizado social y judicialmente, ¿no? Pero yo quisiera saber más o menos como el contexto de Uruguay, porque creo que es el único país que la marihuana está legalizada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que, en primer lugar, se pasó esa transición de dejar de ser un tema tabú, algo como... ¿Cotidiano? Exacto, a menos que algo que sabes que ya es legal hacerlo. Y lo otro, ¿qué como que condiciones o regularidades el país ha colocado para que no haya adictos, a que la gente caiga en la adicción de la marihuana? Bueno, Si es que ha habido alguno. Sabe la en marihuana. realidad, o sea, ¿qué pasó? Yo cuando entré como a la adolescencia, es como el periodo en el que se legalizó la marihuana en el país, y en ese momento fue cuando yo en realidad entré como al mundo de conocer a gente, de tener amigos que están en eso, de tipo entrar en ese ambiente. Antes era muy chica y no sabía, pero sin embargo me parece que, ¿qué pasa? La regularización es para mayores de 18 años, y vos al querer acceder a la marihuana legal tenés que estar en una lista. La gente tiene miedo a estar en la lista porque después quieres conseguir un trabajo y tenés miedo de que se fijen tipo, si estás en la lista o no en la investigación para ver quién sos. Y además el consumo ilegal sigue existiendo muy fuerte, y la gente que fuma la marihuana legal fuma la legal y fuma la ilegal, o sea, básicamente, o sea, fuman más, como el plan es ese como, qué bien, es legal, es barata en la farmacia, voy a ir, voy a comprar y después ¿Se venden me la estoy farmacias? comprando mi libro. Sí, se venden farmacias. Ese es un problema, ¿no? Y además, o sea, sí existe el autocultivo, es una cosa muy fuerte, pero también hay mucho, como,
una mafia atrás del autocultivo. Y, por ejemplo, yo tengo amigos que tenían su planta en el techo de la casa y que cuando arrancaba flor se la robaron. ¿En Eso serio? quiere decir porque las bocas en cada barrio están al tanto de dónde hay plantas y de en qué momento la planta está arrancando a florecer. En ese momento la roban para que la persona siga teniendo que depender en el dealer. Y claro, y aparte con la maldad de no te la robo cuando es chiquita, que tú, o sea, tu angustia no va a ser tan grande, te la robo cuando ya vos ves la flor que está por salir. Pero sí, o sea, la marihuana cumple un rol muy grande en mi país en el sentido de que es, o sea, en todos lados hay olor a porro, tipo en todos lados, y llegando al punto de ser un problema que en la puerta de mi secundaria, de mi liceo, o sea, los estudiantes estaban fumando tipo en los recreos, marihuana, y entrando a la clase y como algo normal. El tema es que, o sea, algo que a mí me parece muy interesante con todo este tema de las drogas, es que a todos nosotros, bueno, no sé si a todos nosotros, pero personalmente a mí, desde que soy muy, muy chica, con mi educación formal, siempre se habla de las drogas, de lo malo que hace fumar, de el cuidado que hay que tener con el alcohol, de las otras drogas, ni las pruebes nunca, y todo lo demás, y sin embargo, esa educación no es suficiente o no funciona. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que el rol de la educación es realmente fuerte en el sentido de poder cambiar esta realidad? Porque yo personalmente llego a un punto en el que dudo. O sea, es el método, es porque en mi vida por lo menos sí se habló de eso. A mí se me hace muy interesante eso porque en mi escuela, porque mi escuela es así como medio liberalona, medio progresista, así chistoso, y a nosotros nunca llegaron y nos dijeron como drogarse está mal por esto y por esto y por esto y por esto, así que por favor no se droguen. Me acuerdo porque llegó la mamá de una de mis amigas a dar una plática acerca de las drogas, diciendo como, las drogas tienen estos efectos y si se las meten les va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces si se las meten, tienen que tener cuidado con esto y con esto y con esto y con esto, porque yo creo que llega un momento en el que ya no puedes controlar que los adolescentes usan no drogas. Creo que es algo que va a terminar pasando, a veces como por presión social, a veces como por presión de tus amigos, o a veces nada más porque las quieres probar, pero creo que es algo que va a terminar pasando. Y entonces a la hora que tú entras con el tema tabú de las drogas y dices como todo esto está mal y no lo deberían hacer, no lo pueden hacer y no, pues tampoco va a servir de mucho. Entonces yo creo que ahí la educación, como el rol que juega es como riesgos, ¿no? Como consecuencias, y darle las herramientas a la gente para que sepan lo que están haciendo y los efectos que tiene eso que están haciendo dentro de ellos mismos. Pero yo te escucho a ti, porque yo sé, si no estoy mal, Uruguay fue el primero en legalizarlo plenamente a nivel mundial, cuando estaba Petro. Y yo te escucho a ti, y yo entonces tengo muchos problemas con la legalización de las drogas en general. Porque entonces yo digo, bueno, podemos tener una educación que no lo prohíba, sino que busques crear conciencia y dar información útil para tomar buenas decisiones. Pero lo que a mí sí me preocupa es que entonces mi colegio se vuelva un centro de adictos, porque entonces toda la gente puede tener acceso rápido y legal a drogas. Y a mí eso me preocupa, ¿sí? Porque entonces yo digo, bueno, podemos legalizarlo, eliminamos el mercado negro, pero entonces, ¿cómo estamos protegiendo a las personas y cómo estamos protegiendo a los jóvenes? ¿Sí? Sí, o sea, yo sí creo que ahí hay unas líneas muy peligrosas, liberales y progresistas, que es esta libertad de poder como consumir lo que quieras al menor precio, ¿sí? Y sin tener ninguna consecuencia, pues porque eres joven y sí, sigue experimentando y como... A mí eso, o sea, esa política liberal y tan progresista me parece muy peligrosa. Porque sí creo que toca cuidar a los jóvenes y a la sociedad en general. Pero, o sea, la pregunta que yo te hago a ti, Daniel, es, ¿tú tienes acceso en Colombia, que la droga no es legalizada, en Bogotá, en tu contexto? ¿Tú tienes acceso a las drogas? Yo quiero ser totalmente honesto, a mí jamás en la vida, o sea, Colombia es así, productor número 1 de cocaína en el mundo y de muchas drogas más. Y yo nunca he visto en mi vida un gramo. Y eso es porque yo creo que, digamos, porque yo he sido cuidadoso, pero también creo que en la medida en el que sea ilegal o que
la dosis mínima no esté permitida, por ejemplo, siempre va a ser más difícil que tú tengas acceso a esas drogas. ¿Sí? O sea, en Colombia, la gente, sobre todo la gente de afuera, piensa como que la cocaína está en el piso, como en todas las calles, ¿no? Y como que uno lo puede encontrar en casa. No, de verdad. Y pareciera, y si uno juzgara por las cifras, o sea, por las toneladas que produce Colombia, pues obviamente sí daría como para que estuviera en el piso en cualquier calle, ¿no? Pero no, y lo digo así con total franqueza, a mí no me parece como que uno le pueda preguntar a cualquier como, oiga, ¿tienes cocaína? Oiga, ¿tienes marihuana? Y que te digan, sí, claro, está. Pero igual, y yo por eso, yo no estoy seguro de cuál es mi posición, pero la prohibición en ese sentido me parece positiva, en el sentido de que no es fácil o no es tan fácil acceder a drogas. O sea, yo creo que yo me tendría que esforzar para comprar un gramo. igual, por ejemplo, en Uruguay la marihuana es legal, la marihuana de las farmacias es legal, el autocultivo con permiso es legal, la cocaína es muy distinta a la marihuana, claro, y no es legal. Claro. Sí podemos discutir que a través de la normalización de la marihuana se abren puertas y que nadie va a inhalar cocaína sin antes haberse fumado un porro. O en un porcentaje muy grande. Digamos, yo lo que he escuchado no mucho, sé, y se lo escucho a los adultos, ¿no? Que dicen como, mire, en el momento, y eso me lo han dicho, en el momento en el que usted empieza a meter marihuana, eso inmediatamente lo puede llevar a más drogas. O sea, es una puerta, lo que tú decías, es una puerta a más drogas. Sí, pero, o sea, ¿qué pasa? Bueno, no sé. No, o sea, yo concuerdo muchísimo con eso. Y en Argentina los movimientos políticos y sociales, porque para mí también lo que pasó en Uruguay fue que Latinoamérica y como el cono sur en ese momento estaba viviendo un movimiento más que liberal y progre como para el pueblo, ¿no? Y ahora como Argentina lo tenemos otra vez. Y yo creo que sí, yo pensé en eso, yo dije, en Argentina los procesos de legalización y regularización de productos hechos en base de cannabis y de la marihuana como recreativa, digamos, en sí, son, creo yo, van a ser mucho más difíciles de controlar por la mayor cantidad de gente y población que tenemos. Y aunque sí se hicieron algunos casos, yo sé, en mi provincia, por cuestiones de aceite de cannabis es legal en ciertas cuestiones de medicinales, se comprobó que ayuda muchísimo a las personas que sufren de autismo y otras enfermedades similares y otros padecimientos similares, y personas que tienen esclerosis múltiple y sí, los beneficios de salud. Sí. Y bueno, que valga redundancia, no es lo mismo que decir marihuana recreativa, ¿no? Claro. Pero sí concuerdo mucho en eso, en que la concientización social es clave y es menester. O sea, todavía yo creo que Argentina está atrás, más que un paso adelante, de decir sí vamos a hacer este proyecto de ley y queremos que el año que viene se apruebe o este año se apruebe en el Senado, porque yo creo que estructuralmente hablando es un camino muy grande, ¿no? Ahora, en Argentina estamos haciendo, como Argentina está haciendo, como sociedad estamos avanzando mucho en cuanto a la educación sexual integral. Y así como se avanza en eso, yo creo que también tiene que avanzar en otras cuestiones de la vida diaria, porque antes la educación sexual integral y como el conocimientos básicos académicos de, no sé, de reproducción o derechos reproductivos, etcétera, sí es verdad, yo concuerdo con eso, estaban garantizados por las personas que sí podían costearse un nivel de educación mucho más alto y de calidad, al igual que muchas otras drogas, ¿no? Y si hablamos de una concientización general, también que esa concientización sea desde la base educativa para todo el mundo, de que estas, como dijo Nuria, estas son las drogas, esto es lo que te hace, por ahí no podemos impedir, sí, que la gente las haga o no las haga, inclusive cuando somos jóvenes, pero tiene que haber como un avance desde, o como una estructuralización compleja, ¿sí? Desde el sistema educativo, sistema social, que todo eso pero cambie. la normalización no me parece un riesgo muy grande.
Bueno, y Sí, Aquí porque en Canadá. sí, ¿cómo lo vemos está acá? pasando. Justamente eso. Y tú mencionabas a los jóvenes, pero aquí hay un fenómeno que ni tan jóvenes, ya los adultos que están fumando marihuana se están convirtiendo en un peligro cuando trabajan dopados, ¿verdad? O drogados por la marihuana. Y entonces ya los, digamos, contratistas de la construcción están teniendo problemas porque muchos de los trabajadores en el tema de la construcción llegan drogados al trabajo y entonces ya es un problema estructural de seguridad en cuanto a las estructuras de lo que están y acá, y construyendo. mire, y para poner el ejemplo de Victoria, que creo que el consumo en Victoria y en la provincia de Columbia Británica Es el más alto. yo creo que es el más El alto. cápita. Y a mí, yo soy incapaz de subirme a un bus público hoy en Victoria porque no me aguanto el olor. No, de verdad, con todo, o sea, ese soy yo, digamos. Ese soy yo. No puedo. No, pero. o sea, No puedo. de No verdad, me lo aguanto y prefiero caminar a meterme en un bus. a seguir oliendo. O sea, caminar como toda una cuadra y hay como. otras 5. No, pero de verdad que. ¿Me entiendes? Y entonces, obvio, acabamos con el mercado negro, pero ¿a qué costo? O sea, es el costo en que entonces todos los que no consumimos nos mamamos el olor a marihuana, ¿sí? O nos mamamos. En Colombia, digamos, el debate y lo que solía decir el presidente Duque fue como, mire, no vamos a aceptar ninguna dosis mínima de nada, porque no queremos ver a la gente en los parques donde hay niños también metiendo drogas. Y yo creo, hubo mucha controversia, pero yo creo que es un argumento totalmente legítimo. Sí, eso me parece. Yo no disfrutaría estar en un parque al lado de un giro. De un consumidor o un dealer. No lo disfrutaría. Y además de eso, tampoco disfrutaría ver a mis hijos al lado de personas que están consumiendo. Ni quiero que mis hijos crezcan en un espacio tan progresista en el que está normalizado el consumo de cualquier droga, porque el motivo individual o ¿cómo se llama eso? La libertad individual prima sobre el bienestar de la sociedad. Pero ahí volvemos al alcohol. Sí. O sea, el alcohol también. O sea, Claro, vos pero el estás alcohol. en Navidad y vos en tu familia, tus hijos, no, o sea, están drogados y todos los tíos en pedo bailando la Macarena. ¿A qué vamos? Es lo mismo, o sea, tipo, es un consumo, es normalizado y los niños ya saben, bueno, cuando tengan 18, edad que se corre, pero bueno, yo voy a tomar también y voy a estar bailando la Macarena con mis tíos en Navidad, o sea. Pero entonces el siguiente paso, o sea, en 10 años queremos que pase así, pero con todas las drogas. O sea, no solo No, yo no digo eso, yo solamente No, estoy pero si tomas el argumento de que normalicemos todo y es lo inevitable, pues entonces, pues bueno, Pero nadie preparémonos dijo- y que todo el mundo fume marihuana y esto y aquello y se normalice. Pero nadie dijo sobre la hagamos que todo sea normalización de ilegal. todo. Pero yo concuerdo con lo que Daniel dice, como yo sí estaba pensando justo con lo que Samuel dijo, de que el día anterior de que se apruebe como los productos de canales de novela educativa y demás, las tiendas ya estaban puestas, acá en Victoria por lo menos, las tiendas estaban ya puestas y no estaba aprobado todavía el proyecto. Y el día que se aprobó, obviamente todo el mundo explotó ahí, porque no, fue impresionante. Y hay mucha discreción, por decirlo de una forma, como sabes que las tiendas están ahí y las ventanas están, no sé, cubiertas y demás, pero el fumar es abierto, ¿no? Y es verdad lo que dice Daniel, que yo entro al bus y no hay nadie, no hay una persona. Espantoso, No hay- horrible, no hay una persona no me lo aguanto. No hay una persona, pero todo el mundo, pero todos los asientos, todo está impregnado ya de el olor a marihuana de acá, porque es diferente. Y eso sí concuerdo yo. Pero, por ejemplo, otro problema que tiene, si comparamos, ¿no? Es que yo no creo que sea, creo yo incluso que el consumo de otras drogas como crack, acá, en la población como general de Victoria, y más que nada con la población de gente que sin hogar, la gente de situación de calle, es mucho más alta, y es como volver a ese tema otra vez de la gente que como con dinero puede costearse ahora quizás marihuana, porque no creo que tenga el mismo costo que comprar en el mercado negro, para mí es mucho más caro. Y entonces la gente que tiene otra posición socioeconómica sigue en este círculo de adicción de otras drogas, como por ejemplo crack. Acá en Victoria, que es una ciudad de como el área metropolitana, como para que ustedes hagan una idea, menos de 300.000 personas, una cosa así, que es muy grande el área metropolitana, y la ciudad en sí como el área del céntrica
debe tener como ¿cuántas personas? Muy poquitas. Sí, muy pocas. Y en los parques públicos más grandes, y hay una calle que se entra en el camino que se llama Cuadra, por todas partes se ven dispensorios de jeringas. De jeringas, para que la gente vaya y ponga su jeringa usada ahí. Y también lo vemos en locales muy grandes, en centros comerciales, lo vi muchas veces en los baños. Y son cosas que quizás no nos fijamos, pero nos damos cuenta que están ahí por nuestra razón. Y si lo volvemos a un contexto de Latinoamérica, o a un contexto en el que la gente tiene una situación socioeconómica diferente al de Canadá, vemos que, por ejemplo, las drogas que son más accesibles para la comunidad general, para el pueblo, son, en este caso, la marihuana, y bueno, si vamos como a mucho más marginal, sí en Argentina y seguramente en Uruguay el paco, que sería como casi el equivalente a el crack, ¿no? Así. Claro, la pasta base. Es la base de... sé que en México le dicen foco. Foco. Sí. Y bueno, y ahí también se ve como, entonces la droga como cocaína, ¿no? Es por muchísimos años, no es de cientos de años, por muchísimos años, fue la droga de los millonarios. Y hoy en día, o sea, bueno, sí, pero hoy en día mucha gente que no es millonaria tiene acceso a esas drogas. ¿Sí? Es por eso que subió tanto el consumo, porque empezó a ser más accesible para todos. Y volvemos, ¿no? Como a esa estratificación, no simplemente de decir como, esta droga, dependiendo de la droga que consumís, sos esta persona, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo vemos? Porque sabemos que, abiertamente sabemos que muchísima gente que está en esferas de poder consumen estas drogas y los vemos como normal, y no nos juzgamos tanto, y ese peso moral y ese peso social no está sobre ellos como está en mi vecino. Y si a eso le sumamos los antidepresivos, ansiolíticos, podemos llegar a ser un gran porcentaje de la población hoy en día que está todo el tiempo, o un gran porcentaje del tiempo. Yo tengo una pregunta, y yo creo que se puede entender por qué los países como que están empezando, los países desarrollados como Canadá y en Latinoamérica, Uruguay, entendería mejor el concepto de por qué están legalizando, sé que conozco como que el origen. Y la verdad no sé por qué, o sea, bajo qué circunstancia, bajo qué motivo se legalizó la marihuana. Por tu cara, perdón, te acabo de exponer. Bueno, en realidad, o sea, fue dentro de las medidas de José Mujica. Y, o sea, básicamente, primero se habló como de la legalización en temas de la marihuana como medicina, y después de ahí se arrancó a desarrollar hacia el lado del consumo recreativo, y también, bueno, por el tema del narcotráfico que estábamos hablando. ¿A qué se refiere con consumo recreativo? Recreativo es por diversión. Por diversión. Yo creo que la razón por la que en Canadá tenemos jeringas y porque en Uruguay se legaliza la marihuana, más que para darle libertad al pueblo, se trata de porque el Estado cree que es una mejor decisión en cuanto a la ilegalidad que genera tener drogas. Sí, porque tener drogas ilegales es un problema de salud pública, porque no estás controlando la calidad de estas. Y es por eso que en Canadá tenemos centros donde si tú quieres drogarte, tú puedes ir allá y ellos te verifican si la droga que tienes es de calidad. Y es porque ellos están viendo que tiene una ventaja para la sociedad controlar la calidad de las sustancias. Y Canadá, y sobre todo en el tema del alcohol, creo que no es lo mismo en todas las provincias, pero por lo menos en Ontario es muy claro. Y el gobierno canadiense, digamos, ha sido muy inteligente en el manejo que le ha dado a las drogas, en el sentido que siempre ha visto en ellas un mercado del que puede sacar mucho provecho y del que puede sacar un ingreso fiscal muy valioso. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que pasó con el alcohol, que es algo, yo no sé qué propósito tenga, pero lo que hicieron es que básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, con tantos veteranos, había muchos problemas de alcoholismo, muchísimo, de adicción. Y lo que hicieron, por lo menos en la provincia de Ontario, fue hay una mano de personas, un número muy importante de personas consumiendo alcohol, ¿sí? Y lo están sacando de muchos proveedores. ¿Qué podemos hacer al respecto para subir precios, controlar el consumo y además de eso hacer plata para el gobierno?
Y lo que hicieron fue crear un monopolio sobre el alcohol. Y entonces en Ontario están, se me olvidó, creo que es LCBO o LCBO, que son tiendas en las que se puede comprar cualquier tipo de alcohol de cualquier país. Pero los únicos que pueden vender ese alcohol es el gobierno, y es pues no el gobierno federal, sino el gobierno de la provincia. ¿Aquí también? En BC es igual, sí, o sea, en un restaurante aún se puede conseguir, pero el restaurante, por ejemplo, lo saca del gobierno, de la provincia directamente. Y eso me parece muy inteligente. Y con las drogas es lo mismo, entonces las tiendas, muchas de las tiendas que hay, también son de la provincia o son federales, y todos los ingresos, entonces primero, las drogas son seguras en el sentido de que no es alcohol ilegal o no es marihuana de mala calidad, X o Y, ¿sí? O sea, de buena calidad. Hay educación y se comparten los riesgos abiertamente, y además de eso el gobierno está haciendo un montón de dinero, ¿sí? Sobre todo si uno considera la elasticidad que tienen todos estos bienes, ¿no? Que muchas veces la gente está dispuesta a pagar el precio que sea con tal de tener acceso a una de estas sustancias. Y además, eso es por un lado, digamos, eso yo creo que puede beneficiar mucho al bolsillo fiscal de un país, ¿sí? La legalización en ese sentido, tanto no caiga en manos de privados, ¿no? Porque si cae en manos de privados, como pasó en Colombia, que ahorita los únicos que pueden producir son los que tienen las patentes, y las patentes no los tienen los campesinos colombianos, sino empresas extranjeras, pues el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Que es que los campesinos pues siguen empobrecidos, y el dinero de la producción de marihuana, por ejemplo, sigue en países desarrollados. Pero eso por el lado fiscal. Pero por el lado carcelario, digamos, es absurdo meter a la gente a la cárcel por consumir una sustancia. Absurdo. Y es absurdo porque no hay necesidad, porque alguien que es adicto no necesita terminar en la cárcel, sino necesita la atención de un médico, rehabilitación, ¿sí? Por eso es un problema de público. Y en países como América Latina, que son tan violentos y que hay tanto criminal, pues es mejor meter a un corrupto a la cárcel que a alguien que está consumiendo sustancias y tiene un problema de adicción. ¿Sí? Por eso creo que la legalización es buena, pero en el otro lado del argumento vemos es el efecto que paga la sociedad y los no consumidores, ¿sí? Que es el olor a marihuana en el bus. Bueno, pero en el parque. el olor a marihuana, o sea, bueno, a mí me molesta el olor a caña y no te voy a dejar que dejes de cagar, ¿no? O sea, está un poco extremo ese ejemplo, pero o sea, el olor es algo que, o sea, como no, o sea, en verdad no es una problemática tan grande como la salud pública como había sido. A mí puesto, me ¿no? parece una externalidad. O sea, yo no entiendo por qué me tengo que aguantar el olor a marihuana en cada vez que me subo a una celda. Yo lo comprendo a Dani. Y no sé por qué es que la marihuana es peor que el que puedes No sé qué porquería, quién sabe qué porquería. Sí, no, la verdad es que no sé qué le ponen ustedes grajeros. No hay nadie, pero el olor es fuertísimo, como hubo alguien atrás tuyo fumando. Pero digamos, ya sé, este es un ejemplo un poco extremo, y mi papá fumaba cigarros, o sea, desde que, bueno, o sea, paró hace 4 años, ¿no? Se fumaba diario cajetilla y media. Y como yo nunca me he fumado un cigarro en mi vida, pero a mí el olor a cigarro me encanta. Y como también a mí el olor a marihuana me gusta. Ya sé, pero digamos, es como otra perspectiva. O sea, a mí no me molesta para nada, y de hecho me gusta el olor a marihuana. Como huelo y digo, ay, huele bien. No, pues o sea, la verdad, mi decisión ¿no? fue, pues o sea, no me tú voy a montar estás en un así bus, ¿no? súper en Igual vas contra a del solucionar. olor, a mí no me molesta. Pero También estamos como sociedades hoy en día, me parece que como o sea, hay como drogas, hoy en día hay como todo un mercado muy grande, una élite de drogas dedicadas hacia el consumo de jóvenes, tratando de como atraer jóvenes. Estamos hablando, con esto me refiero por ejemplo a las piezas de electrónica que se están haciendo como famosas, por lo menos donde yo vivo cada vez más, ya es como el baile donde se bailaba cumbia, ahora es una fiesta electrónica. Con ácido. Con sustancias psicodélicas, LSD, con sustancias psicodélicas, que estamos hablando de gente que estudia química específicamente para después generar drogas que no saben qué va a producir, que como salen al mercado, desaparecen del mercado rápidamente, que hay veces que tipo, la gente que investiga todo esto ni siquiera llegan a como tener acceso a saber qué es lo que la gente está consumiendo. Estamos hablando de el accidente que pasó en Argentina con la pastilla de Superman, si no me equivoco, o algo así. Ah,
Creo hace que, un par de años. sí, creo que, bueno, que sí, me acuerdo. Cerebro, sinapsis. Creo que sí, me acuerdo, pero pasó como en la parte central del país, o sea, en la provincia de Buenos Aires y demás, una pastilla que realmente, no me acuerdo qué es lo que descubrieron uno de los componentes que tenía, pero la gente se enloquecía totalmente, o sea, ellos perdían control, estaban fuera de sus cabales, literalmente, se volvían muy violentos y hay muchísimos ejemplos de que pasó y que todo se, digamos, haciendo el seguimiento, se dio con que era esta pastilla. Y bueno, y así como le decían Superman, ya porque la persona que la tomaba, supuestamente, pensaba que era indestructible. Y no, sí, peligrosísimo. Y es verdad, sí concuerdo con eso, con lo que dijo Eva. Y esa pastilla, lo peor de todo es que fue como para cualquiera. O sea, no es que era como para la élite de la sociedad, no. O sea, cualquier persona podría haberla consumido y la consumía, cualquier persona. Y fue peligrosísimo, sí, en su momento. Y ahora, como está muy fallado el tema, pero seguramente sigue andando. Sí, no solamente eso, sino que todo ese mercado como de pastillas, que, bueno, no solamente el hecho de que el control que un usuario promedio, estamos hablando de gente entre 18 y 23 años aproximadamente, me parece que debe ser como los mayores consumidores, como en mayor cantidad, que el control, o sea, más que comprarle a alguien de confianza y como mirar y no sé, el color no parece tan raro, tipo, está bien, pero en realidad no hay posibilidad de un consumo real y de saber en qué medida es realmente que se está consumiendo, qué cosa, también no hay conocimiento acerca de qué drogas se pueden mezclar con cuáles y eso genera muchos problemas. Y no solamente eso, sino que si vamos a un lado más psicológico del asunto, por ejemplo, lo que genera estas pastillas es una producción muy grande de serotonina en el cerebro, una producción que no es natural. Entonces vos, en el momento en el que consumiste eso, sos muy muy feliz por un tema hormonal de producción. Por eso es que después viene el llamado bajón, porque después toda esa serotonina producida tiene que volver a sus estándares normales y es un proceso que puede durar hasta una semana en la que la persona está como más deprimida, y somos entonces los humanos tan vulnerables a las adicciones que necesitamos un gobierno que nos controle. Uy. Pues yo sí creo que esto de estas alturas estaría desbordado totalmente sin intervención. Sí. O sea, Sí. Claro. es espeluznante. Estaba O pensando, sea, si hace 50 años el alcohol era un problema masivo, que la provincia de Ontario y el gobierno dijo, uy, no, acá toca, o sea, este paso, pues van a terminar de alcohol. Pues yo no me imagino cómo sería hoy sin intervención estatal. O sea, sería loquísimo. sin intervención también de la sociedad, porque estaba pensando en lo que dijiste de como el peso social, y si no estuviese literalmente como los vecinos rondando, como la gente que está al lado tuyo, las drogas, como al menos en el ambiente latinoamericano, tener todo descontrolado, ¿no? Porque sí, lo que tiene que ver en cuanto a la sociedad y al reconocimiento de que sí, estoy haciendo esta droga, y sí sé cuáles son las causas, efectos y las consecuencias que pueden traer, también tiene que ver con ese peso social, ¿no? Sí. Vale, puedo comentar una cosa un poco random, pero creo que nos hemos olvidado que la división socioeconómica de barrios también afecta mucho la consumición de drogas. Porque os voy a dar dos situaciones. Por ejemplo, en Barcelona hay barrios pobres y hay barrios élites. En los barrios pobres, los adolescentes están mucho más expuestos a las drogas como cocaína, heroína, codeína, de todo. Y en los barrios élites, sí, ven tabaco, alcohol y cannabis, pero en comparación con heroína y cocaína es muy diferente estas dos drogas. Entonces, claro, si tú vives en un barrio rico, tienes mucha más posibilidad de tener una salud mejor, ¿sabes? Y no tener adicción, porque a pesar de la educación y de tener una familia rica, estás bien. No, y además, si caes en una adicción, tenés una familia que te puede mandar al centro de rehabilitación, por ejemplo. Sí. ¿sí? En cambio, alguien en la calle, sin un peso,
con una adicción muy fuerte, ¿qué va a hacer? ¿Quién lo va a sacar de ahí? A mí me parece muy interesante lo que está diciendo sobre el encarcelamiento de personas que están drogadas, ¿no? Y me parece hasta irónico porque en Paraguay, creo que, si no me equivoco, hay que corroborar, es uno de los países de Sudamérica que más produce marihuana, pero después lo exporta a Brasil y después a Argentina, pero justamente por estas cuestiones como el criterio de la presión social, es algo que droga como un tabú realmente. Pero me parece interesante porque fue una señora por tener su plantita de marihuana y hacía como aceites como medicinales, fue condenada a la cárcel. Y entonces es un tema que yo me pregunto, porque a pesar de que sean ilegales, igual la gente lo está consumiendo o no. O sea, ¿qué tanto y de qué tanto depende el contexto para que se pueda aplicar el hecho de la legalización de la marihuana? Yo, por ejemplo, yo pienso en los campesinos colombianos y lo que pasa con ellos es lo mismo, ¿no? O sea, obviamente sembrar coca o sembrar marihuana te va a dar para comer, o sea, va a mantener a tu familia comparado a vender bultos de papas, ¿sí? Pero, y obviamente, ¿cómo van a meter a esos campesinos en la cárcel? ¿Sí? O sea, están muriendo de hambre y antes quieren es conseguir un ingreso mínimo, ¿sí? Y si el gobierno legalizara y esas familias efectivamente pudieran sembrar eso legalmente, pues estaría mucho mejor y además el dinero no se iría a la ilegalidad, sino que terminaría en manos del gobierno o de los campesinos en una asociación o en una cooperativa o lo que sea. Pero es un tema, o sea, hay tantas ramificaciones. Yo encuentro interesante, al menos, creo que no terminamos de llegar como que al fondo de varios temas de discusión, porque la verdad como que tocamos superficialmente muchos, y principalmente el que más me llama la atención, bueno, en primer lugar es este de si se legaliza todo o no se legaliza nada, y esto como que incluyendo el alcohol, que es un punto muy importante. Pero al mismo tiempo como que de alguna manera, y esto siento que también como esto de las drogas y el alcohol es meramente cultural, y no siento que en algún futuro posible el alcohol vaya a ser ilegalizado, ¿me entiendes? Es algo como imposible, ¿no? Entonces yo creo que como que ese tema es un poco fuera del mapa, porque lo que no es el tabú que todavía se está legalizando, o sea, de la noche a la mañana una sociedad no puede despertar legalizando sus drogas y considerándolas como alcohol, o imaginando que tienen el mismo efecto que el alcohol, porque estamos hablando de un tema cultural. Pero lo que sí se puede, o sea, y ya vemos como que la discusión aquí, con lo que Daniel decía, lo que nos debería preocupar, y más o menos lo que yo estoy pensando ahorita en mi mente, es si, como que, dijiste algo bien interesante, creo que si el monopolio de las drogas debería ser meramente el gobierno o privados. Exacto. Me parece que esa manera es una de las maneras quizá más sanas para una sociedad para afrontar el tema de las drogas. ¿Es el gobierno? Sí. Porque, o sea, yo digo, o sea, por ejemplo en Uruguay, o sea, perfecto, el gobierno lo legalizó. Pero una persona que consume, es como que tiene miedo de esta lista, me dice. O sea, si consume la marihuana legal, sí, igual sigue teniendo miedo. Pero entonces, es como que, y no sé si ha sido la mejor idea de Uruguay colocar a las personas en esta lista, porque siguen teniendo de una manera este miedo de poder. Exacto. Entonces. Pero es la forma que tiene el gobierno de saber lo que hace esto. Claro. Pero obviamente, está la presión social ahí. Exacto. O sea, que no está normalizado, ¿no? Porque si alguien dice como, yo tomo alcohol, pues la gente es como, no es posible que te Pero con marihuana sí supongo que habrá un empleador que dirá, mira, no quiero tener algo con marihuana. Y mucha de la gente que consume drogas lo hace en privado y en secreto, ¿no? Porque no es como que le cuenten a todo el mundo como, sí, como normalmente fumo marihuana todos los días, me ayuda con esto. Creo que eso no es algo, no hemos llegado a ese nivel en el que una persona pueda compartir. En Argentina hay situaciones muy absurdas en las que la hoja de coca está prohibida de transportar. O sea, yo vivo en el norte, que está en la región andina, que está ya pegada con Chile y con Bolivia, y el consumo de la hoja de coca para copiar, que realmente sacarle la planta de coca. Sí, yo sé, bueno, acá está María de Perú, Nicolás de Bolivia, y yo sé que tenemos experiencia con la hoja de coca. Yo
todas las veces que puedo, le meto un acuchico que es como una bola de hojas de coca seca en la boca y la chupo hasta que ya tengo los dientes verdes. Te iluminas. No. Ese es el tema. Sí, exacto. La gente que no conoce, incluso en Argentina, tiene un estigma tan grande con hoja de coca que está en muchas provincias prohibido el transporte, porque se cree que con eso, con, no sé, tener 10 gramos de hoja de coca, hace 1 kilo de cocaína. Sí, no, Okay, para nada así. Algo que quería mencionar respecto a lo que mencionó Daniel era el hecho de que siento que si vamos a hablar del hecho del estigma social, tenemos que diferenciarlo respecto al grupo social de que estamos hablando referente a la edad. Por ejemplo, yo recuerdo que mis compañeros, muchos de ellos, contrario a lo que mencionaban, que la gente adulta no se siente con vergüenza de exponer el hecho de que ellos son consumidores de por ejemplo, marihuana. Bueno, mis compañeros, ellos se sentían muy felices y campantes del hecho de estar como que exponiendo que ellos consumen marihuana, ¿no? Y como que por sus redes sociales lo que ellos decían eran, mira, estoy consumiendo marihuana, mira qué bien me veo, mira cómo tan superior socialmente soy por el hecho de que yo estoy consumiendo marihuana y tú no lo estás haciendo. Entonces es algo que yo siento que he visto en muchos casos respecto a los adolescentes y en comparación a los adultos que ellos sienten como con temor de compartir el hecho de que ellos están consumiendo. Para los adolescentes es algo normal y es algo que ellos están diciendo como que es bueno hacerlo, ¿no? Y es algo porque es una construcción social, siento yo, en el hecho de que, bueno, si consumo marihuana, mira, soy muy bacancito, ¿no? Mira, tengo mucha posición social y mírame qué bien me veo al consumir marihuana a mi corta edad. Y algo que me gustaría traer a la mesa, ¿no? Quería terminar. Yo iba a decir que, como Nicolás dijo, para el alcohol ya no hay vuelta atrás, no podemos legalizarlo, pero yo creo que para las otras drogas, y estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Daniel, deben ser como ilegales hasta el punto en el que la sociedad aprenda cómo consumirlos, ¿no? Y eso va a pasar, no va a pasar, probablemente no sabemos, pero yo creo que lo ideal es que se quede como está ahora, ¿no? No podemos legalizar todo. Y las naciones no han podido, porque tratando de ilegalizar la droga no han sido capaces de detener el cultivo, porque hay un mercado muy grande. Y los mayores consumidores son los países del primer mundo que están más educados en la materia. Teóricamente. Porque obviamente lo que Samuel decía es importante considerar también, o sea. No, o sea, si Canadá tiene Claro, problemas, claro, yo me pregunto claro. qué problemas tiene Colombia. En Bolivia, no. Bueno, solamente para acabar eso, solo quiero aclarar algo para todos los oyentes y la gente que está acá. Muchas veces se considera que la hoja de coca de por sí es cocaína. Eso no es cierto. Eso es literalmente. Mito urbano. Sí, literalmente. Cuando escuchan la palabra coca se refieren a una hoja milenaria, ancestral, originaria, endémica del altiplano. Para el mal de altura. Para el mal de altura. Para chacharla. Para pichar y cosas así. Para el hambre, para que te quite el hambre, te quita el frío, te quita todo. Bueno, pues, ¿quieres cerrarlo? Bueno, quise acá para cerrar. Bueno, muchas gracias a todos. Fue muy interesante. A partir de hoy nos puedes seguir en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Tinder. No se droguen.